La Voz del Caluz presenta Bajo el mismo México, un diálogo entre las colecciones Caluz y Juan Coronel Rivera, 1921-1973. Bienvenidas y bienvenidos todos a La Voz del Caluz. Esta sesión vamos a hablar sobre Bajo el mismo México, la colección Caluz y la colección Juan Coronel Rivera, 1921 a 1973. Yo soy Paulina de la Paz, curadora en jefe del Museo Caluz, y hoy tenemos el privilegio de estar aquí con Cecilia Santa Cruz, directora del Salón de la Plástica Mexicana. Bienvenida, Ceci, muchas gracias por estar hoy Muchas aquí. gracias. Qué gusto tenerte el día de hoy. Y quisiera empezar un poco para que nos cuentes un poco sobre el Salón de la Plástica Mexicana, este espacio maravilloso que está ubicado en la colonia Roma. ¿Qué nos puedes contar de este espacio? Bueno, pues el Salón de la Plástica Mexicana es una de las iniciativas más antiguas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se funda en 1949 gracias a la unión de esfuerzos entre el colectivo de artistas de su tiempo, estamos hablando de 1949, y los artistas más destacados, Diego Rivera, Siqueiros, todos los muralistas, los representantes de la Escuela Mexicana de Pintura, el Taller de la Gráfica Popular, que fue un grupo, un colectivo muy combativo, y los representantes de la Escuela Mexicana de Escultura. Este grupo de artistas se reúnen y, gracias a la iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes, deciden crear el Salón de la Plástica Mexicana. Fue un espacio concebido para promover el mecenazgo, el coleccionismo, que estamos hablando por eso aquí, el Museo Caluz, y se funda como Salón de la Plástica Mexicana Galería de Ventas Libres. Después pierde, obviamente, esa función, pero continúa siendo un espacio muy importante que gestó colecciones importantes a través de la obra de sus maestros. Fueron 52 artistas los que fundaron este colectivo, y lo interesante es que fueron hombres y mujeres. Y aunque se sigue llamando Salón de la Plástica Mexicana, incluyó también a artistas que producían su obra en el país, pero aunque fueran extranjeros, podían formar parte del salón. De hecho, hubo muchos artistas migrantes en su origen. Oye, y en el Salón de la Plástica Mexicana, como nos comentas, que se fundó, la idea era poder vender obra. ¿Ahora así funciona o cómo funciona? No, no, no. Desde 2005, el Salón de la Plástica Mexicana es un espacio justo de promoción de la obra de los artistas, establece diálogo con los fundadores y los artistas que producen actualmente su obra. Está formado por más de 400, bueno, hasta durante estos 75 años de trabajo ininterrumpido, lo han conformado más de 450 artistas. Qué maravilla. Van entrando generaciones diferentes, y lo interesante es establecer este diálogo. Obviamente ya no es una galería de ventas libres, como fue el momento de su fundación, y el momento de la fundación es importante que haya sido eso, porque no había galerías. O sea, si nos ponemos a ver en la historia de México, en 49 viene de una revolución, se está consolidando una nación, el Salón de la Plástica Mexicana tenía un poco esa idea. Pero ahora tenemos importantísimos nichos de mercado, no nada más en la Ciudad de México, sino en Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Oaxaca. Entonces, ya no tiene esa vocación desde 2005, porque además el Instituto Nacional de Bellas Artes se crea para promover, difundir, educar, comercializar, perdón, promover, etcétera, preservar, restaurar, etcétera, y no para comercializar. Entonces ya ese tema, pues fue historia, digamos. Claro, entonces el Salón de la Plástica Mexicana es uno de los
espacios fundamentales, ¿no? Dentro de, pues justo de esta época que vemos dentro de la exposición, ¿no? Post-revolución, aquí ya estamos hablando de 20 años después de la revolución, ¿no? Cuando se funda. Y hablas un poco de estos artistas que fueron claves para fundar el salón. Platícame quién más estuvo ahí, de estos artistas Imagínate, destacados. fueron 52. Uno de los más importantes, yo creo, fue doctor Atle, que es para mí, el ideólogo de todo este movimiento de la escuela mexicana. Obviamente, los muralistas, Rivera, Siqueiros, Tamayo. Orozco muere en 49 y estaba en un principio, obviamente, incluido, pero bueno, Jean Charlotte estaba incluido, pero viaja a Hawái, pero, y bueno, estamos hablando de un 52 artistas, la misma Olga Costa, Fanny Rabel, mujeres, hombres, migrantes. Olga Costa pues es mujer migrante, Fanny Rabel también, pero también hay mujeres. Y es importante que mencionas a las mujeres, ¿no? Que formaron parte de esta iniciativa, porque aquí en la exposición, como sabes, tenemos, bueno, un poco el discurso curatorial de la exposición es que trata de reivindicar el trabajo de artistas poco conocidos o que han sido relegados de la historia del arte de México, ¿no? Y ahorita que mencionas estas artistas, esas artistas están presentes aquí en esta exposición, ¿no? Como Fanny Rabel, como Olga Costa. Y bueno, yo sé que tú has hecho un gran trabajo durante tu gestión en el Salón de la Plástica Mexicana en hacer este esfuerzo de reivindicar el trabajo de las mujeres artistas. Entonces, me encantaría que nos platicaras un poco sobre ese trabajo de esos tomos tan importantes que has realizado. Ujú. Mira, el trabajo de las mujeres fue muy interesante y no trabajamos solamente el proyecto de las mujeres, estamos hablando de 450 miembros. Entonces dijimos, bueno, vamos a iniciar por las mujeres, que es lo más difícil. Fue lo más difícil, en realidad fue muy difícil, porque casi no hay información sobre ellas. Y muchas veces encontrarlas fue un verdadero problema porque además se cambiaban los nombres. Está el caso de Fanny Rabel. Bueno, Fanny Rabel siempre tuvo ese nombre, pero de Tosia Malamud, por ejemplo, era una escultora muy importante, migrante también. Era Tosia Malamud, después fue Tosia Rubinstein y después tuvo muchos premios y luego otra vez Tosia Malamud. Entonces, ese es un caso. En otra ocasión encontramos mujeres que se ponían o sea, que tenían hijos y desaparecían de la historia. Ya tenían hijos, se casaban y desaparecían de la historia del arte. Fue muy difícil conseguir el material. Muchas no tenían hijos, murieron, ¿no? Y bueno, y ya no se supo más. Entonces, fue un trabajo verdaderamente titánico recuperar la memoria estamos hablando del primer tomo, del que tú haces mención, pues, al que se hace mención, se recuperó el trabajo de 70 mujeres. Y te digo que muchas veces fue así como que rastrearlas hasta con los compañeros vivos, nos decían, no, es que quedó el hijo, o vive en tal lugar, o se iban del país, se iban a provincia, no sé. El segundo tomo son 50 mujeres. Ese fue más difícil, ahí nos costó mucho más trabajo. Pero finalmente logramos concretar estos dos tomos y el espíritu de reunir a todas estas mujeres fue recuperar la esencia de la mujer, del trabajo de la mujer en el arte, estamos hablando desde el 49, de los primeros ingresos, hasta las mujeres que ingresaron en las últimas décadas, en las recientes décadas. Lo interesante es que la idea, como te comenté, fue hablar de las mujeres en el contexto como mujer, o sea, en ese contexto como una mujer, no tiene la pretensión de ser un texto académico que haga un análisis estético, compositivo, de género, nada de eso. Fue
recuperar esa memoria, esa historia de ellas, y es muy interesante justo porque fue muy difícil. Estamos hablando de una generación de mujeres que venían muchas del exilio español, otras eran judías que venían del exilio de la guerra, de la guerra mundial, otras eran mujeres que venían también de un exilio, pero provinciano. Muchas de ellas que eran de Guadalajara, de Jalisco, más bien de Jalisco, de Oaxaca, hay muchas que venían de esos lugares, y otras de Puebla, tal vez, pero que en su lugar era muy difícil que pudieran destacar. Tenían que viajar a la Ciudad de México para ocupar un lugar en el arte e incorporarse a las escuelas. En esa época estamos hablando cuando apenas iniciaba la Academia de San Carlos. No permitía que las mujeres entraran, no había ni baños para mujeres, no permitía que las mujeres estudiaran en la academia al principio. Entonces eso nos platicaban muchas artistas. Después ya hubo maestras que formaron parte, que fueron ya maestras de escultura, de grabado, pero al principio era muy difícil que una mujer fuera entrar a la Academia de San Carlos, ¿no? Después te digo, ya por ejemplo, Frida Kahlo estuvo dando clases en, este, en la Esmeralda y algunas otras, por ejemplo, hay un personaje fundamental para mi gusto, que es Elizabeth Catlett, que es una mujer que viene, una mujer afrodescendiente, norteamericana, que viene de la discriminación racial, estamos hablando de los 40. Llega a México casi que huyendo de todo este problema. Ella era una persona activista importantísima. Bueno, en fin, hay mujeres muy importantes. Elizabeth Catlett fue un parteaguas en la estética mexicana porque ella visualiza nuestra tercera raíz, nuestra negritud. Es muy interesante. Hay mujeres, cada una de ellas yo creo que aporta algo al arte nacional y justamente el Salón de la Plástica Mexicana se origina con ese propósito también, de incluir a aquellos artistas que hayan aportado algo al arte nacional. No quiere decir que fueran mexicanos, que no se entienda que Salón de la Plástica Mexicana de mexicanos, no. Justamente el espíritu fue ese, ha sido ese, que incorporaran artistas que hayan aportado algo al arte nacional. Y podríamos hacer un análisis de cada una de ellas y decir, bueno, ¿qué aportó? Yo creo que cada una de las artistas, de los artistas, bueno, si vamos a hablar de las mujeres, aportaron algo al arte nacional. María Izquierdo, con una estética impresionante, con una estética que recupera ese espíritu. Ahora estamos con Alejo Carpentier, que habla de lo real maravilloso, y justo creo que María Izquierdo es una de las artistas que podría representar eso, lo real maravilloso de Alejo Carpentier. Claro. Y bueno, hay otras artistas también que están dentro de la exposición que formaron parte del Salón de la Plástica Mexicana, ¿no? Por ejemplo, Celia Calderón, quien tenemos aquí una obra bellísima de la mujer chamula, ¿no? Que está en el telar, o también tenemos unos ejemplos de sus aguatintas, ¿no? Del Museo Nacional de la Estampa, que muy amablemente nos prestaron para esta exposición. ¿Qué otras artistas que están aquí dentro de la exposición estuvieron dentro del Salón de la Plástica Yo creo que Mexicana? casi todas las que tienen aquí formaron parte del salón, bueno, que pertenecen a una generación, casi todas las artistas que están incluidas aquí. Bueno, Rina Lazo es una artista que es una experta mayista y así ha sido reconocida, una gran muralista. Está artistas refugiadas, artistas republicanas. Como eh, Mari Martín, Mari ¿no? Martín, Mari Martín, Mari Martín, porque es sí, Mari tienes toda Martín la razón. María Claro. Marín, sí. Mari Martín, que lo interesante de estas mujeres republicanas es que vienen con una estética, una formación muy diferente y aportan al arte esa visión, su visión del mundo, ¿no? Su visión desde una perspectiva, bueno, con una formación más, una visión más europea, y llegan a México y encuentran
un lugar lo real maravilloso, Claro. como decía Alejo Carpentier. Em, sí, descubren otra esencia de la belleza, otra esencia. La escuela mexicana, mucha gente decía, no, no hay escuela mexicana de pintura. Le digo, yo creo que sí, yo la defiendo, y de escultura también, porque lo que pretende es rescatar la estética de lo mexicano, de lo nacional, ya no las mujeres tipo europeas con ese, ¿no? Sino rescatar lo que somos, los verdaderos mexicanos, como decían los grandes muralistas, que son los que inician todo este movimiento, que dicen que tienen como punto de partida a, a grandes caricaturistas, porque ellos replantean esa estética, ¿no? La estética de lo mexicano, de la realidad de lo que somos, ¿no? Claro. Esta exposición, pues como sabes, habita en estos 5 núcleos, ¿no? De paisaje, retrato, costumbrismo, surrealismo, bodegones, que justo hablan sobre la identidad, ¿no? En todos estos rubros del arte mexicano, ¿no? Ujú. Me interesa mucho platicar un poco sobre cómo, qué estaba pasando. Por ejemplo, algo muy interesante de esta exposición, en mi opinión, es esta idea de que muchos de estos artistas que están presentados aquí, justo con artistas consagrados como Diego Rivera, María Izquierdo, ¿no? Siqueiros, etcétera, han sido relegados y han sido olvidados un poco, ¿no? Entonces, la idea de esta exposición es darle, reivindicar su trabajo, reivindicar sus nombres. ¿Por qué crees que estos artistas fueron relegados de la historia? Mira, yo creo que hubo una época, y es el centralismo, ¿no? El centralismo de este país, como les comentaba, lo que no se daba a conocer en la Ciudad de México, o sea, en la Ciudad de México sucedía todo, pero en la provincia no, no se daban cuenta, son invisibilizados, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que percibí es que dentro del paisaje, dentro del género del paisaje, el retrato, algunos artistas pudieron sobrevivir pintando el paisaje de su región y todas estas situaciones, y se quedaron allá porque pudieron sobrevivir de su arte. El caso de artistas que pintaban otro tipo de género, o sea, que no fuera ni retrato, ni paisaje, ni que pintaban costumbrismos o temas sociales, era muy difícil que sobrevivieran porque ¿quién les iba a comprar? Es muy importante hablar del mecenazgo, de la comercialización del arte y todo en este sentido, porque ese es el reflejo, ¿no? Entonces los artistas que pudieron vivir del retrato, del paisaje, se quedaron en Puebla, en sus lugares de origen. Muchos regresaron, eso fue muy interesante. Por ejemplo, Salce, hay artistas muy importantes que yo respeto, porque Chávez Morado, Olga Costa, Salce, se regresaron a su ciudad de origen, a su estado, y fortalecieron el arte del mismo Tamayo en Oaxaca. Han fortalecido, y muchos artistas en otros estados han fortalecido el arte, pero muchos se quedaron no olvidados, sino desconocidos, más que olvidados porque nunca tuvieron un papel tal vez en el arte comercial en el que se movía el arte mexicano en su tiempo durante varias generaciones, pero ellos tuvieron un papel importante en su lugar de origen. Entonces, pintando el paisaje, pintando el retrato, los temas, las naturalezas muertas, bodegones, pudieron sobrevivir a eso, exactamente. Pero los artistas más combativos, los que decidieron hacer murales, pues difícilmente te podían patrocinar un mural en un estado si no eras un personaje, que es un poco el caso que ya después platicaremos. Pero ya después les dieron lugar a estos artistas en sus estados y ya como el mercado del arte se fortaleció. Y bueno, yo creo que sucedió todo eso. Y eso es un poco el reflejo de, que veremos en esta exposición. Ujú. Buenísimo.
Otra parte importante, creo que del Salón de la Plástica Mexicana es que fue un espacio que apoyó las carreras de muchos de estos artistas e hizo que tuvieran luego representación a nivel internacional, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sí ha sido fundamental el papel del salón? Sí, por supuesto, ha sido un referente en la historia del arte, en la historia del arte nacional de ese periodo, digamos, hablamos del siglo XX, porque, porque participó justamente en todos estos movimientos, mostró el trabajo de los artistas eran representativos, aportaban al arte nacional su visión, incluyendo técnicas diferentes, ¿no? Hay muchos aportes de todos este grupo de artistas. Entonces, yo creo que sí es muy importante y es reconocido a nivel internacional justamente por ser el que aglutinó a este grupo, porque además uno de los valores del Salón de la Plástica Mexicana es que primero incorpora a toda la Escuela Mexicana de Pintura, como les comenté, a los muralistas, todo el colectivo, grabadores, Taller de la Gráfica Popular, Grupo Combativo. Todos son artistas que tienen una postura. El arte, yo creo que si no tiene ideología, postura, pues queda tal vez en algo más decorativo. Aquí los artistas han sido muy combativos, han sido artistas que participan en la creación de nuevos acervos. Estamos hablando de la Fundación Pascual, de muchos acervos más. Eh, y además es la primera instancia que incorpora la fotografía como arte visual en los 50. Por eso era Salón de la Plástica Mexicana, no visual, ¿no? Del arte visual mexicano. Entonces, pero bueno, se quedó con ese nombre porque es la tradición con la que fue fundado, pero ya ha incorporado nuevas tendencias, a nuevos grupos, en fin. Sí, creo que ha sido un referente del arte que se produce en el país. Ese es el espíritu, que sea un referente de lo que se produce en México. No quiere decir que sean mexicanistas todos. Bueno, si hay neomexicanos, ha incorporado, hay nuevas tendencias neomexicanos. Incluso el salón tuvo una disidencia muy interesante, que Que me hemos medio platicabas hace comentado, rato. en 78, de artistas que decían, bueno, ya no hay que pintar estos monotes, ¿no? Ahora hay que continuar haciendo el arte mexicano, pero con otra visión. Y estamos hablando de Belkin y de Vlad y varios artistas que replantean la estética de la mexicanidad, pero no rompiendo con el compromiso de fortalecer lo que somos, ¿no? Los mexicanos. Ujú. Sí, que no son parte de los artistas que formaron el movimiento de la ruptura, ¿no? O bueno, que no sé sí, que no quiere decir que sea un rompimiento, fue una disidencia, pero fue una disidencia, fue un replanteamiento estético solamente, no fue o sea, no rompieron, replantean, es diferente. Claro. Y ya para terminar, en cuanto a la representación de las mujeres en el arte mexicano, ¿cómo crees que ha sido este proceso de visibilización de su obra a lo largo del tiempo? Mira, como comentamos al principio, fue muy difícil para todas ellas, porque tuvieron que salir incluso de sus lugares de origen, de sus casas, de la comodidad de ser una mujer de su casa, en los estados también. Tuvieron que emigrar a la Ciudad de México, a veces solas, y se incorporaron a la escuela mexicana. Muchas migrantes, como comentamos, muchas migrantes de diferentes países que se incorporaron acá, incluso eh, bueno, de Europa y de diferentes lugares, como te decía, de Estados Unidos. em, y al principio trataron de hacer muralismo, no fueron reconocidas, pero ya muchas de ellas hicieron murales y ya son reconocidas como las primeras mujeres muralistas. Estamos hablando de Aurora Reyes, Fanny Ravela, Aurora Reyes, Elena Huerta. Elena Huerta, por ejemplo, Aurora Reyes viene de Chihuahua, migra a México y aquí es donde se forma, en las escuelas y es gente combativa. Estamos hablando de gente combativa. Los artistas del Salón de la Plástica Mexicana tienen una característica.
como te dije, son personas combativas. Entonces tienen que plantear algo, ¿no? Tienen un compromiso social. No se suben a los andamios nada más para pintar algo. Sí, estético, sí, pero hay un compromiso de dejar testimonio de un momento histórico, de algo, de un momento histórico, de un acontecimiento, el caso de Reina Lazo, de dejar esa estética, esos mitos, la esencia de nuestras culturas, de lo que somos los mexicanos. La misma María Izquierdo hubiera dejado algo así interesante. Fanny Rabel, con una visión muy interesante porque ella es de origen judío, entonces también tiene una visión diferente sobre el arte, una formación diferente y, y dejan un legado muy importante las mujeres muralistas. En el caso de las grabadoras, como hablábamos de Celia Calderón, de muchas otras muy buenas, aportan también, viajan al mundo, incorporan nuevas técnicas, nuevas eh, en el arte y forman. Y una de las cosas importantes de todas ellas, Lola Cueto, por ejemplo, ¿no? Están muy interesados en formar, en educar, se incorporan a todo este movimiento de educación nacional, que es lo que también nos falta, ¿no? Ese espíritu de nacional, digo, yo no soy tan nacionalista, pero yo creo que sí nos falta eso, que el arte también sirva para eso. No está pasado de moda que el arte tenga que servir para un fin, ¿no? Sí, estético, por supuesto, placentero, hermoso, de técnica, pero de valores y de fortalecer identidades, ¿no? Entonces, ellas se comprometieron en la educación, eran personas que viajaban a todos los estados y tomaban nota y de la estética de los pueblos, de la estética de la mexicanidad, de nuestros pueblos originarios. Gracias a ellas tenemos todo lo que queda ahora, ¿no? Y de reforzar esos valores. También se comprometieron con el alfabeto, el educando. Lola Cueto, por ejemplo, a través de los títeres, y hubo un grupo así, como la misma, sí eran Lola Cueto y un grupo de artistas que a través de los títeres educaban. Entonces hacían títeres con su arte y se iban a educar a la gente, a los pueblos, a las comunidades. Yo creo que el arte también debe servir para eso, para tener un compromiso, para educar, para formar, para fortalecer, para todo eso. Debe tener un fin, creo. El Salón de la Plástica Mexicana ha sido un ejemplo de esa visión. Claro. Pues Ujú. muchísimas gracias, Al contrario, Cecilia. Ha sido un placer platicar contigo el día de hoy un placer. y gran trabajo que has realizado en el Salón de la Plástica Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Voz del Caluz. Nos vemos pronto.